hubo un momento en el que yo pensé que si yo no estaba, Botones no seguía. Y fui a comprobarlo y me fui 2 años. Al principio, pues yo no me lo imaginaba así, pues obvio. Pero es algo bonito, por ejemplo, sentir que eso que tú nombras en los encuentros, por ejemplo, cuando hacíamos la ragua, cuando nos juntábamos varias colectividades y cómo se le hacía una invitación a la casa, ¿cierto? Pero entonces una empieza a darse cuenta que una, sin querer queriendo, ya está participando como voz del colectivo, ¿cierto? Y de esa forma adquieres ese título de líder, ¿cierto? Y eso es muy bonito, porque es también lo que le ayuda a uno a sostenerse. Y es, bueno, estamos también haciendo lo que soñamos, ¿no? Como queremos movilizar cosas, y si yo voy a hacer cuerpo y voz para poder movilizarlas, ¿por qué no? Me presto para hacerlo. También pasa que las cagadas también tienen nombre propio y terminan siendo cierto. La Manuela, son esas pequeñas cosas que... Pero si sale muy bien, es el colectivo, ¿no? Claro, pero de eso se trata. Y esa es la entrega que uno hace principalmente. Porque yo creo que este ejercicio de, pues cuando yo antes me pensaba esto, porque hay un antes y un después, y es, hay unas implicaciones de, porque la gente te está mirando mucho. O sea, y la gente es las mamás y papás de la cuadra, la señora, ¿cierto? Porque es que es Manuela la que sale gritando en el megáfono, es la Manuela la que ha ido a las casas, ¿cierto? Entonces tú eres una imagen, entonces tú también empiezas a pensar qué tan buena imagen soy, que uno se empieza a dar cuenta y que es que eso del liderazgo en primera instancia no puede ser una imagen, tiene que ser algo concreto y real, veraz. Y cuando es veraz es porque así como me fumo mi cigarro, también voy, canto, armo la olla, ¿cierto? Voy donde las personas, en fin, o sea, son todas esas cosas que somos. Y otra cosa muy interesante, creo que ese liderazgo, lo aprendí, por eso ya digamos cambió un poco. Si bien yo sé que yo soy una imagen, es decir, la gente me reconoce como Manuela Botones, por ejemplo, eh, eso ya no me conflictúa como antes, porque hubo un momento en el que yo pensé que si yo no estaba, Botones no seguía, y fui a comprobarlo, y me fui 2 años a hacer otras cosas, y en principio fue súper duro, ¿cierto? Y, y para mí fue súper duro, porque fue empezar a darme cuenta por un momento que es que, claro, que es que yo también podía hacer otras cosas, y que era confiar plenamente en que ese proceso era tan bonito que no me necesitaba. Parce, cuando volví a los 2 años y encuentro este Botones tan hermoso, tan grande, tan lleno de otras personas, obvio, muchas cosas habían cambiado, y eso era como, uy, uno extraña el Botones de antes, ¿no? Pero, y ese primer encuentro con los cambios es súper duro, pero fue tan glorioso, porque ya no era Manuela Botones solamente, sino que podía ser Manuela otras, y Botones no era Manuela, sino que Botones era Tao, y entonces empieza a aparecer el laboratorio de gráfica, empiezan a aparecer estos otros compañeros y compañeras que empiezan a hacer que Botones sea realmente una pequeña comunidad. Y ahí también entendemos eso de que el trabajo comunitario definitivamente empieza en la relación de vos y yo. Si yo me hubiera ido diciendo no, y ahora, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? O ellos hubieran dicho no, ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cierto? Y empezamos a entregar como toda esa maravilla que somos, pues, y a darnos cuenta de que tal vez cuando, digamos, las responsabilidades que yo estaba asumiendo eran varias, y cuando toca empezar a ya repartirlas también, empieza un empoderamiento, y es, claro, parce, y yo creo que eso fue súper revelador para todos y todas, como entender que estábamos, era ahí, que de esto no era tan de mentiritas. Entonces eso me parece súper importante, porque yo ya no quiero ser tanto una líder, ¿cierto? Me gusta más ser una pedagoga, porque ahí estoy entendiendo también mi profesión, y es que de alguna manera mi trabajo ha sido pedagógico, y es
vamos a inventarnos esta experiencia formativa, ¿cierto? Vamos a, venga, salgamos, es que lo que necesitamos es esto, venga, juntémonos con los otros, pero tampoco a desgastarse, ¿cierto? Porque es que esa es la otra muerte de los líderes y de los procesos, y es cuando la gente se quiere vestir de mártir y a decir, no, es que yo no descanso porque no, entonces no estamos haciendo la tarea porque estamos jugando el mismo juego del capitalismo. Si usted va a estar en un proceso social como líder, pero quejándose todo el tiempo del boleo, de lo mal que le va, de todas las cosas terribles, entonces deje de hacerlo, ¿cierto? Porque entonces estamos perdiendo la sonrisa y estos procesos sin sonrisa no tienen sentido, porque es que al primero que tenemos que poner en transformaciones a nosotros mismos. Y si yo voy a estar en ejercicio de producción porque me siento mal de ir a botones y simplemente parcharme con los niños y las niñas a ver una película porque no quiero hacer otra cosa, y si me siento mal por eso, estoy perdiendo el tiempo, porque tal vez esa película puede que no tenga ninguna trasfondo así súper brutal, pero es el parche con los niños y niñas, es jugar bingo con las señoras, es el momento presente, ese que se está viviendo ahí, que es posible gracias a la constancia que se construyó, a la confianza, al que tú no eres el que tienes que solucionarlo todo, a soltar, o sea, eso del liderazgo algunas veces está muy mal entendido. Lo más valioso que yo he aprendido en este ejercicio de ser vocera de botones, ¿cierto? En muchos eventos, pues, en varios escenarios y en la casa en ciertos aspectos, creo que lo más profundo y que me ha costado lágrimas y, ¿cierto? Porque cuando el otro te dice líder o el otro dice listo, dime por dónde vamos yendo, ¿cierto? Uno se carga con una responsabilidad que no le corresponde, pero que uno no quiere decepcionar y que está muy bien no quererla decepcionar, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo crítico de nuevo, ¿cierto? Y es que me moviliza porque porque uno cree que es muy fácil entenderlo, o sea, uno lo entiende en el discurso, pero vaya vívalo, hágalo, y es entregar, soltar. Pues yo creo que ese es el valor más grande, y es eso que llaman saber delegar, porque si la otra persona confía en ti, ¿cierto? Primeramente yo tengo que confiar en ese otro, y ahí es cuando se empieza a difuminar esa idea de líder, porque es que yo no tengo que decir, hey Johnny, los videos, ¿dónde están? Los que íbamos a hacer. No, yo no, eso lo hace un jefe en una empresa, ¿cierto? Pero yo confío plenamente en que Johnny va a hacer esos videos. Si no aparecen los videos, colectivamente decidimos qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero es eso, es como porque si hay una cuestión que cuando uno asume esa vocería, esos liderazgos, uno se vuelve un poco como coordinador de cosas, como, bueno, entonces comunicaciones va a poder, entonces a mí me encanta hacer las planeaciones generales, ¿cierto? Como, bueno, los comités que van a hacer, entonces cada uno va aportando, pero en ese crear esas planeaciones me he encontrado con que los otros me dicen, ¿y por qué lo vamos a hacer así? ¿Cierto? ¿Y por qué así? ¿Cierto? Y yo, pero porque yo me lo pensé y vengo pensando, pero porque yo lo hago por ustedes. No, dale, ¿cierto? Dale tú con ánimo, pero no pretendas que todos vayamos a esa misma velocidad, porque tú sola puedes tener una casa cultural muy chimba, con mucha plata, con muchos proyectos, pero tal vez ese proyecto comunitario y social se desvanezca, ¿cierto? Trabajar en colectivo es más lento, ¿cierto? Implica desapegarse de cosas, pero digamos que hay un líder social con conciencia crítica y con una verdadera responsabilidad humana de preguntarse cómo puede ser cada día diferente esto en lo que estamos, o el que se conforma con que todo marche bien, ¿cierto? A mí me da susto ese, y yo sé que algunas veces caigo en eso, ¿cierto? En conformarnos. No me han dicho nada, no me han puesto en cuestión nada, todo marcha muy bien. Eso debe preocuparnos, porque entonces de repente terminas tú haciendo sola una cosa,
entonces ya la crítica, la conciencia, la responsabilidad humana se fue para el carajo.